Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos, llegamos al viernes, al último día de la semana, en la máquina de pensar. 19:01, arrancamos con Javier Lasval en controles de emisión. ¿Cómo le va, Javier? Y Carolina Cuadro en la mega producción de este programa humilde, amigos. Quiero decir simplemente a los gente que se acercó ayer a la presentación del Run Run de las Cosas, agradecer a todos aquellos que también nos siguieron por streaming. La verdad que estuvo muy lindo. Igual es muy raro, estos tiempos son raros, hacer en pleno invierno, digamos, con el frío que hace hasta ahora, hacer en la vereda, en la calle, una presentación de un libro, pero bueno, tuvo lo suyo. Y otra de las cosas es que con el streaming se acotan mucho los tiempos y entonces ya no son aquellas presentaciones de una hora. Bueno, lo de ayer fue 30 minutos, estuvo muy bien y nada, Ramiro Sánchez estuvo muy bien, hizo una gran lectura y nada. Quizás en algún momento lo compartamos, son solamente 30 minutos, vale la pena, creo yo que puede ser interesante. Pero bueno, para terminar la semana aquí en la máquina de pensar, estamos llamando del otro lado de la línea, allá en México, está Alejandro Espinosa Fuente, el escritor mexicano. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo, Alejandro, ¿cómo andás? Tanto tiempo, desde ese lejano encuentro que tuvimos en Madrid, me acuerdo, hace un par de años. Hace un par de años, eso fue en el 2016, 17 habrá sido, ¿no? O algo así. Claro, 17, me parece. Aunque te debo corregir porque no estoy en México. Por No. azares del destino, a mí me tocó la pandemia al otro lado del Atlántico, en España. Entonces estamos haciendo una triangulación interesante entre Uruguay, España y para hablar de un libro mexicano. Sí, el libro que vamos a hablar ahora es un libro muy mexicano, se llama Sonámbulos, es un libro de cuentos breves y ganó el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2019 del año pasado. Julio Torri es uno de los escritores emblemáticos, el antecedente más importante que hay, o primer antecedente de la microficción en México, y yo creo que en América Latina. Se habla de un libro de 1917, Julio Torri, pero hay que decir que Alejandro Espinosa Fuentes no siempre escribe breve. Él es narrador, es traductor, es poeta, es ensayista. Estudió en la licenciatura allá en la UNAM y bueno, maestría, doctorado también en la Universidad Autónoma de Madrid, y es autor de En nuestro mismo idioma, 2015, y A Bite of Inuit, se llama así, ¿no?, del 2019. Esto fue publicado por Ediciones Contrabando, allá en Valencia. Y bueno, ganaste también el premio Sergio Pitol, que bueno, estamos hablando de un gran escritor mexicano, y el premio de novela también José Revueltas, otro escritor importante. Y sos editor de la revista Lee Algo, una revista digital, y bueno, colaborás con otras revistas. Alejandro Espinosa Fuentes, yo lo conocí en el 2017 y me hiciste una entrevista en torno, cuando estaba presentando ya en Madrid y en España, en Valencia también, las conversaciones con Mario Lebrero, ¿no? Estuvimos conversando en una hermosísima librería que se llama la Juan Rulfo, que también es del Fondo de Cultura Económica Mexicana. Estamos siempre vinculados con México ahí, ¿no? Sí, México nos vincula. Creo que los dos grandes elementos que nos han vinculado ha sido la librería Juan Rulfo, pero también Mario Lebrero, ¿no? De alguna manera nos encontramos por casualidad literaria en Madrid y pudimos hacer esa charla en la que yo compartí silencios escuchando, no sé, tantas historias maravillosas que contabas sobre Lebrero, sobre su obra, sobre tu libro, que ha tenido una recepción en España fenomenal, y bueno, yo pude ser parte de esa charla por estar en el momento adecuado, y claro, a partir de ahí creo que comenzamos una muy buena diálogo literario, ¿no? En torno a estos Alejandro Espinosa Fuente, el libro, otro vínculo puede ser, bueno, otro vínculo es obviamente el editor Manuel Turégano, que vos se lo dedicás acá, este libro Sonámbulos. Ahora te voy a preguntar ya mismo qué fue para vos haber ganado el premio Julio Torri, pero quiero decirles, amigos, que este libro, que viene, son cuentos breves y que viene dividido en secciones, cada sección, creo que son 4 secciones. No, son 3 secciones, y cada uno viene con un epígrafe, y uno de ellos con nada menos con un epígrafe de Felisberto Hernández, otro vínculo, ¿no? Porque lo citás a Felisberto también.
Pero Sí, contame cómo fue primero ganar el premio Julio Torri y bueno, cómo es para vos, digamos, eso. para mí fue una bella coincidencia, una cosa extraordinaria, porque Julio Torri es uno de mis escritores de cabecera. Julio Torri es un raro entre los raros, Sí, es sí, un sí. escritor que en tiempos de la Revolución Mexicana se dedica a hacer minificciones con una ironía bellísima sobre la extinción de los unicornios, sobre por qué el arte del fusilamiento ya pasó de moda. Escribe con un descaro mientras estaban las balas y los machetazos al otro lado de su casa. Él estaba en su mundo, en su biblioteca. Y es un escritor que a mí me fascina, del que he aprendido mucho, y la coincidencia de ganar el premio que lleva su nombre, pues me hizo muy feliz, ¿no? Ujú. Y obviamente has ganado otros premios. Bueno, yo ya mencioné el Sergio Pitol y el premio de novela José Revueltas. Bastantes premios, digo, para alguien que ha publicado un par de títulos, ¿no? Son 3 o 4 títulos lo que publicaste. Pero hablemos de Sonámbulos. Acá uno se puede encontrar con una prosa que es entre poética y bueno, esto que le estabas diciendo de Torres, que a vos te admira Julio Torri, se te puede adjudicar a vos también, Alejandro Espinosa Fuentes. Hay una una gran humorismo, digamos, hay una especie de humor por debajo de todo y una gran, a veces los narradores son muy caraduras, ¿no? O sea, cuentan cosas que realmente uno se asombra, pero a la vez también esa prosa está atravesada por un aliento poético, ¿no? Que va más allá de la mera narración, ¿no? O sea, por lo menos lo que lo vi yo, en algunos cuentos hay una cuestión más decantadamente poética, eso puede ser al final, pero en muchos, bueno, yo quienes hablan, me reí bastante, ¿no? O sea, me sorprendieron muchos. Ay, qué bueno que te reíste un poco con mis chistes malos. No. Pues sí, el humor es una parte muy fundamental del libro, porque tiene que ver con pequeñas tragedias que ocurren generalmente en el ambiente doméstico, en el hogar, Uh-huh. generalmente entre parejas, entre amigos, en familiares, pero no quería llegar a esa macroviolencia que tanto reproduce la literatura mexicana. Un poco quería llegar más bien al momento previo, o contar esa tensión previa, y ahí el humor siempre es una válvula de escape con la que un escritor coquetea, y con la que la misma gente coquetea cuando se enfrenta a una tragedia que no puede comprender. Claro. Claro, y yo quería que fueran textos humorísticos en su mayoría, pero muchos de ellos al final no tuvieron esas consecuencias, lamentablemente, y terminan en una suerte de tragicomedia o de plano tragedia. Sí, sí, sí. Pero bueno, arranca el libro, por ejemplo, para que hagan, para que tenga una idea la audiencia, cuento para pagar una endodoncia, habla de, bueno, frente a un dentista tremendo, y las cosas que va haciendo sufridor, ¿no? Más que narrador, es un sufridor. O, por ejemplo, el segundo cuento Que también. te Sí. detengo un momento, porque Sí. esos son los dos orígenes del libro, que ya los mencionaste perfectamente. La frase de Felisberto, Sí. y además me había dado cuenta que para que los recuerdos anduvieran tenía que darles cuerda. Ajá. Y la idea del dentista, que todo esto inició como una equivocación en la cual intenté regatearle a mi dentista una endodoncia a cambio de escribirle un cuento, y por eso tenía que ser el inaugural de la colección, que fue ese cuento que le hice, que al final no le gustó al dentista, pero Y tuviste que pagar al final. pagué con un descuento ligero, pero yo pensé que, o sea, yo cuando terminé el cuento, yo dije, él me va a regalar las próximas incrustaciones y limpiezas dentales de los próximos años. No fue así, no, cobró completo la próxima. Tremendo. Y así se originó de una manera muy curiosa esta colección de cuentos. Impresionante. No, me sorprende que digas que esto tiene visos de realidad, porque yo pensé que era más bien una imaginación, o muchos de estos cuentos parece, de la idea un poco fantástica, ¿no? ¿Qué pasa si tal cosa y hay un desarrollo, ¿no? Por lo menos vi varias veces esa idea, ¿no? ¿Qué pasa si y a partir de ahí se desarrolla un cuento breve? Siempre estamos hablando de 2, 3 páginas que culmina, por ejemplo, el segundo, Aguayo,
hay otra influencia o otra cosa que a mí me resonó, que es Arriola, ¿no? Juan José Arriola, ¿no? Ese humorismo que tiene, ese humor que tiene Juan José Arriola, que también dice las locuras más grandes con el, ¿no? Con la misma, con el mismo modo, ¿no? El tono tranquilo. Claro, Arreola también es un referente en este caso por su capacidad de llevarnos a escenarios completamente disparatados, pero con una seriedad Sí, total. exacto, con un Con tono una hasta científico académico, sí. exacto, o de explorador, va contando todo y van pasando cosas increíbles, ¿no? O sea, muy graciosas. Por ejemplo, este mismo cuento aguayo podría ser, en otras condiciones, podría ser borgiano. De hecho, cuando yo estuve en México, en un encuentro, en la cumbre, digamos, de microficción que se llamaba Juan José Arreola, ahí, Marco Antonio, ahora no me acuerdo, el crítico, Marco Antonio, escritor y crítico, dijo que Arreola sacaba muchísimo de Borges, ¿no? Pero le ponía humor. En Aguayo, Alejandro Espinosa Fuentes lo que hace es de un par de amigos que van a estudiar un idioma que ellos no saben cuál es, que es el noruego. Y el noruego yo no tengo ni idea, nadie tiene idea, entonces van y en la universidad y se anotan ahí. ¿Por qué? Se anotan no porque les guste el noruego, sino porque en esa clase es donde hay menos gente. Entonces son 5, fácil, ¿no? Mientras todos van 200 para estudiar inglés, el noruego 5. Y se encuentran con un profesor que les enseña noruego hasta que en un momento lo echan y se descubren ellos que lo que le había enseñado no era noruego, era un idioma inventado. Un idioma que surgido de la imaginación y configurado por el profesor, claro, un excéntrico personaje, el profesor Aguayo. Claro. Claro, fue un cuento que surgió por sí mismo, pero tiene varios orígenes. Claro, dialoga con Borges, con esta capacidad de inventar. Dialoga muy modestamente con Borges. No, pero no solamente inventar, sino inventar un idioma. Entonces todas las características y las consecuencias que tiene inventar un idioma y después fingir que es otro idioma, digamos. Eso es muy borgiano, ¿no? Porque pero lo que yo diría es que Borges lo haría en serio y Arriola, o más bien Espinosa Fuente, lo hace descacharrante, ¿no? O sea, nos reímos mucho. Sí, sin embargo, el cuento yo lo comencé a escribir desde un momento trágico, desde una forma de preguntarme o hacerme la pregunta, ¿qué queda para la literatura después de una tragedia? Como puede ser la muerte de un ser querido, la muerte de un entorno, de un mundo que conoces. Y este personaje, el profesor Vicente Aguayo, está, claramente atormentado. Que no es culpa del pobre estudiante que solo quiere cumplir sus créditos para pasar la carrera y termina imbuido en un idioma que ahora no solamente no le va a dar ninguna utilidad para la vida, sino que además no tiene nadie más con quien hablarlo. Y eso lo lleva a una nueva soledad a partir de que termina los estudios. No contaré el desenlace. Pero yo creo que estaba hablando también un poco de la literatura, ¿no? De a veces cuando nos concentramos mucho, nos especializamos mucho en ciertos aspectos de los estudios literarios y de pronto no tienes nadie con quien comunicarte sobre esos temas. Y creo que la aspiración del texto era un desenlace trágico, pero por supuesto no pude evitar darle un toque mexicano, llamémosle, de comedia de equivocaciones. Sí, y igual, aunque tenga un desenlace trágico o oscuro, digamos, este hombre no era, digamos, un estafador exactamente, aunque era, digamos, un poco, pero había una explicación de por qué había inventado, por qué se hacía pasar por un noruego, que sabía noruego y no sabía nada, lo inventaba. Hay una explicación y tuvo una tragedia familiar. El desenlace puede ser trágico, pero
el desarrollo es, digamos, de universitario, ¿no? De universitario, bueno, mexicano en este caso, la UNAM, y lo que puede sentir seguramente un estudiante cuando escucha a veces aburrido a un profesor diciendo, ¿este no se lo estará inventando todo? Exactamente, que no me vas a creer, pero ese también tiene un poco un origen basado en una historia real, que es yo que vine a estudiar a España con pocos recursos, digamos, pues uno empieza a aceptar trabajitos, freelance, todo lo que puede encontrar para completar el alquiler. Y en una de esas ocasiones me ofrecieron impartir una clase de francés para un niño, y yo dije, por supuesto, voy a darla, pero yo no hablo francés. Entonces fue no ocurrió como en el cuento, sí, pero sí sucedió una idea de estar enseñando un idioma inventado, porque tú tampoco conoces el lugar. Yo estudiaba a la par que impartía la clase, una clase sencilla, pero en ese momento te empiezas a preguntar, ¿y si de pronto cambia una palabra? ¿Y si de pronto cambia un concepto? ¿Qué pasaría con la mente de este niño, no? ¿Con quién se podría comunicar en un futuro? Estaría convencido que hablaba muy bien el francés, incluso con acento y todo, y después descubre que no había nadie que lo entendiera. 40 años después se daría cuenta de que solo podría hablar conmigo porque le enseñé un idioma retorcido de mi imaginación. Genial. Bueno, brutal. Bueno, hay muchos cuentos que parten de una yo ya lo dije, de una idea y la desarrollan muy bien, muy brevemente. A mí hay uno que me pareció excelente. Bueno, La Soprano, también estoy revisándolos y todos me gustaron un poco, pero Piñatas me pareció que es un cuento también que podía ser hasta borgiano, pero porque el tema de la piñata uno piensa, ¿no? Es lo más mexicano que conocemos nosotros, yo creo, ¿no? La piñata. Sí, y surge de una frase de Arriola, ese cuento, que era, me parece que es en un epígrafe en el que dice Arriola que esta costumbre mexicana de romper piñatas es porque se está golpeando o rompiendo el vientre materno para renacer, o una idea de romper el cascarón. Los 7 picos de la piñata navideña que usamos en México son los 7 pecados y tienen toda una explicación y muy interesante. ¿Los 7 picos qué son? ¿Qué son los 7 picos? Que son piñatas en forma de estrella. Que tienen picos. Claro, entonces una vasija de barro a veces, ya las hacen de cualquier material, a veces unos más maleables para hacer los rostros de los políticos mexicanos, pero la tradicional, digamos, va con la vasija de barro cubierta con papel maché y le ponen los picos para hacer una estrella. Y hay mucha explicación y simbolismo en la piñata, pero bueno, yo lo tomé desde otra perspectiva, pero ahora que lo dices me estoy dando cuenta de lo arriolesco que soy, no lo había pensado. Sí, o borgiano también, vi a Arriola, también Borges, porque aquí hay una cuestión como de eso, es un niño que se mete dentro de una piñata y bueno, y ve pasar el tiempo, ve pasar todo y empieza a sentir como una cuestión media fantástica al estar en el vientre ahí de esa piñata, esperando que golpeen la piñata y él salir como Spider-Man o como Superman. Y a mí de alguna forma, mirá vos, digo, cada lector también, viste que asocia con múltiples cosas. Pensé en el cuento de la escritura de Dios de Borges, donde hay alguien que está también un azteca ahí encerrado y en una cosa y está pensando y llega llega a la eternidad también. Se plantea el tema del tiempo una y otra vez al estar metiditos ahí adentro de algo muy chiquito. En el caso de la escritura de Dios, bueno, esperando que lo maten, en el caso de este niño, esperando que rompan la piñata. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con el escritor mexicano Alejandro Espinosa Fuentes. Él está ya en España y estamos hablando de este libro que se llama Sonámbulos, que ganó el Premio Nacional de México de Cuento Breve Julio Torri del año pasado. Después de la pausa seguimos, amigos. Espérame, Alejandro, ahí en línea y seguimos aquí por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica, él está del otro lado del océano, ya en España, Alejandro Espinosa Fuentes, en torno a este libro de cuentos breves llamado Sonámbulos, es el título, y voy a leerte, Alejandro,
a vos no, se lo voy a leer a los oyentes, porque vos ya los leíste miles de veces. Un escritor, Ya. sí, un escritor cuando dijo, eso lo dijo Susan Sontag, dices, solo el escritor puede leer 16 veces una página, ¿no? Ningún lector la va a leer 16 veces. Sí, no. Pero bueno, dice así, solo una cosa he comprendido a lo largo de este periodo que he encarnado al abuelo, ¿no? El humor, además de ser un escudo hecho de espejos que le retuercen el cuello a la realidad, también oculta la soledad encarcelada del hombre dentro del espejo. Somos un recuerdo condenado a imitar y a ser imitado por una realidad perversa. Y a veces nos reímos, nos carcajeamos porque sabemos que ni los muertos ni los vivos resucitarán. El resto será silencio y una espesa carcajada parecida a nuestra insignificancia. Pero, por favor, detente, me diría el abuelo desesperado. No seamos tan fatalistas. Hay que seguir iluminando los instantes inútiles. Recordemos que la luna siempre será más necesaria que el sol, porque ella, como es sabido, alumbra de noche. En cambio, el sol solo alumbra de día, lo que en verdad no sirve para nada. Aquí hay una definición de humor y yo creo que define un poco el tono también del libro, ¿no? Es un humor, pero detrás de ese humor hay una cierta desesperación también, ¿no? Cierta Sí, hay soledad y hay una complicación porque el humor, sobre todo, yo lo veo en la literatura mexicana, pero en muchos de los productos culturales, el humor como válvula de escape, el humor como facilitador para destensar ciertas situaciones sociales ríspidas, pero luego el humor también como cómplice de actitudes terribles y de comportamientos sumamente hostiles. Entonces se pregunta mucho, sobre todo en ese cuento que leíste, él al querer imitar a su abuelo con estos chistes jocosos que contaba, para los que según él ya no hay tiempo, claro, se enfrenta con que un poco quijotescamente con que ya a la sociedad no le gustan esos chascarrillos, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo por el tema de lo políticamente correcto y por otras cosas que van evolucionando, claro, de la sociedad, o a veces por claves, por frecuencias. Eso ocurre también en otros cuentos, en que la familia, digamos, celebra, el humor a veces también necesita una cierta introducción, ¿no? Un mínimo de pensamiento. No puede ser nunca literal, cosa que está ocurriendo ahora, ¿no? De juzgar al humor por la literalmente, ¿no? En otro cuento, Alejandro Espinosa dice: yo a mi abuela jamás la vi borracha, tampoco sobria. A donde quiera que iba la escoltaba un caballito de tequila, el cual bebía despacio, chiquiteándolo entre risas y risas. Éramos una familia con un humor de corte irónico, ajenos a la comedia simplona. Brillante observación, te replicaba uno de mis tíos si comentabas que afuera llovía. Con el sarcasmo es difícil descifrar por dónde va el sentido de los enunciados. Por eso requeríamos de un mediador que riera o denegara con severidad para que los demás nos percatáramos de si se estaba hablando en broma o en serio. Esa era mi abuela, la directora de orquesta. Tras su muerte, la familia ya no supo interpretarse y cada quien se refugió en sus ambiciones. Aquí aparece el humor también como algo que está amortiguando, ¿no? Y haciendo mejor la vida. Y heredado, una idea genética casi del humor en la que se comparte de generación en generación, pero que tiene jerarquías, que claro, nadie ríe cuando hacen el chiste sobre el jefe, a menos de que el jefe ría, y entonces ya es muy gracioso. Claro. Esas redes de poder complejas que ocurren en el humor, pues me interesaba comprenderla, sobre todo porque, como ya te repetí, que la literatura mexicana muchas veces tiende a esa parodia facilona que cuestiono, o que no le gusta a este personaje, y es como buscar otro tipo de risa, o una risa más crítica o más reflexiva, que una parodia que a veces legitima ideologías muy
muy, muy terribles, ¿no? Ujú. Detrás. Pero yo me imaginé, Alejandro, cuando leía esto, que, no sé, viste que cada lector también tiene un punto de voyeur, ¿no? De tratar de mirar e imaginarse, uy, ¿cómo será este tipo en su casa, ¿no? Y me imaginé que vos venías de una familia donde se reían bastante, por ejemplo, ¿no? Claro, Y, por supuesto. Eso es, y entonces este humor familiar que cuesta entender, ¿no? Que el sarcasmo cuesta entender, lo que requiere una interpretación que no requiere claves, eso es como algo muy estilizado, ¿no? Que ocurre en algunas familias donde, reitero, se toma las cosas, digamos, tremendas, pero con una cierta distancia, ¿no? O sea, amortiguando con el humor. sucede un periodo de formación en el que te curtes en una forma de diálogo, de interacción social, y luego sales a la vida y te descubres raro, o por lo menos no completamente acorde a la Ujú. sintonía del humor general. Yo tengo la suerte de provenir de dos familias que vienen de regiones completamente distintas de México. Yo crezco en la Ciudad de México, pero mi familia es una del norte y otra del sur, de Saltillo, el desierto, y de Guerrero, pues la costa, Claro. al sur. Y entonces cada fórmula del humor, tal vez el norteño un poco más reservado, el del sur ligeramente más dicharachero y pues que dice groserías y las cosas un poco directas. Creo que ambas enseñanzas me dejaron mucho y no sé, que quería, claro, leíste un cuento sobre el abuelo y Ujú. ahora este es sobre la Sobre la abuela. abuela, sí, capaz que por eso. Cada uno es de una familia distinta, se Ah, supone, de una región ah. diferente. Sí, también, digamos, en esa cuestión del humor, frente a cosas a veces durísimas, hay una cuestión mexicana. Yo también, me vas a perdonar lo que voy a decir, y bueno, por supuesto, me puedes decir, no, Pablo, no tiene nada que ver. También pensé bueno, en lo que a nosotros nos ha educado de México, que es el Chavo del Ocho, ¿no? Chespirito. Ya, el Esa, Chespirito, que es bueno, en el Cono Sur creo que es muy muy famoso. ujú, Yo mentiría si te dijera que no lo vi cuando era chico y me reía y te podías echar el mismo chiste una y otra vez y claro, te seguía dando risa con Chespirito y con el Chavo y el Chapulín Colorado. exacto. Eh, pero justamente creo que hay una contraposición a ese humor repetitivo, que acude poco al chiste como dispositivo verbal, un poco más elaborado o más eh, mm, que no dependa tanto de su contexto. Ujú. y, y creo que sí hay una guerra de humores un poco en la en la televisión mexicana, pero en la cultura en general, ¿no? Entre un tipo de humor más mm, paródico y Ujú. otro ligeramente más catastrófico que viene de ese silencio, ese silencio que ríe para no llorar, pero Sí, tampoco ríe del todo. claro, claro, pero y que tiene una gran ironía también, ¿no? O sea, Sí, 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 en el silencio a veces hay una gran ironía. Ujú. claro, es que el mejor ironista, el más gracioso, es el que no se ríe de sus chistes, Oh, cuando a veces la risa mata el chiste, porque da este sentido de que destensas el ambiente, y el caso es no destensarlo, aguantar ahí. bueno, hay un cuento que es brutal, que digo, que es muy gracioso y que puede ser, yo lo empecé a leer y dije, bueno, esto es una idea nueva un poco ahí, y no sé si que me agarró un poco cansado y dije, bueno, esta puede ser así, y me sorprendió al final, me sorprendió mucho, y pasa de algo que puede ser como gracioso o un chiste no tan bueno o no tan excelente, a ser algo que te golpea, que se llama La Ira, ¿no? Es un personaje que está hablando de su esposa y que ellos empieza así: mi esposa y yo a veces necesitamos golpearnos. Por mi parte, la odio casi al mismo grado que en que la amo, y de pronto siento ganas de soltarle una fuerte bofetada o de empujarla en la calle cuando el semáforo se pone en verde. Ella tiene iguales deseos o peores para conmigo, son descargas involuntarias que decidimos resolver celebrando combates periódicos. Y ahí, yo no quiero ser un hombre golpeador, ni ella quiere romperme botella en la cabeza como pasó antes, así que
se compran un equipo, hacen las reglas y celebran cada tanto un par de rounds in misericordes. Dice, a partir de ahí nuestro matrimonio mejoró al día siguiente, volvimos a hacer el amor como en los viejos tiempos y la relación con nuestros hijos, tenemos un niño y una niña, se tornó más abierta y cariñosa. Entonces aquí hay una idea, ¿no? La idea de que, bueno, de una pareja que se golpea mutuamente y que con eso se hace más feliz, ¿no? Pero bueno, después no voy a decir, tiene una vuelta de tuerca bastante importante, ¿no? Al final, muy sorprendente. Claro, es un cuento que ha tenido problemas en lecturas en voz alta, gente que se ofende, personas que no les parece, pero algunas no se quedan al final. Yo veía esta idea que tengo de la vida como un eterno justificarse, y soliloquio o monólogo de ciertas personas que viven convencidas de que están haciendo lo correcto, de que todos los actos que cometen, pueden ser atroces como los que suceden en este cuento, tienen una lógica y responden a una función de costumbre, ¿no? Como sucede mucho en el hogar, ¿no? No, es que así, estas son nuestras tradiciones, esta es nuestra costumbre, y quería meterme un poco en la lógica de ese personaje infame, en cierta manera, que no solo está naturalizado con la idea, sino que además la defiende esta violencia y este caso de abuso doméstico si fuera una cosa acordada, ¿no? Una cosa como si no hubiera una prepotencia detrás. Bueno, ahí, digamos, la idea original sería esa, ¿no? O sea, en vez de ser el típico marido golpeador, que es un problema aquí en Uruguay, pero en toda América Latina es un problema, digamos, ¿no? En todo el mundo latino, y me imagino que en México debe ser tremendo problema también, pero la idea es, bueno, ¿qué pasa si los dos se ponen de acuerdo? Entonces, esa violencia la canalizan como se canaliza en el boxeo, por ejemplo, o en el kickboxing, ¿no? Y bueno, ahí sería como un chiste. Después hay una vuelta de tuerca al final que habría, no la puedo revelar, pero habría que leerlo para darse cuenta que es mucho más, ¿no? O sea, pasa de ser algo muy gracioso a ser algo muy serio, ¿no? Va variando. Vos también te he visto, Alejandro Espinosa Fuentes, hablar de James Joyce, para no quedarnos solo en escritores que te gustan, digamos, ¿no? Mexicanos. Sí, bueno, yo escribí una novela, esta de nombre impronunciable que ni yo puedo pronunciar, así que no te preocupes. I am Bite of Ingrid, le digo yo, que era una frase que solía escribir y decir James Joyce para referirse al tema de la culpa, y eso me llevó a escribir una novela un poco desordenada y caótica que me llevó mucho tiempo redactar, sobre el tema de la culpa en la escritura, como el arrepentimiento narrativo y la idea de hacer galeras y galeras de diarios y borradores hasta llegar a una idea consistente. Pues, literariamente, digamos, es parecido también la idea aquella de Augusto Monterroso, ¿no? De que habla de Leopoldo, sus trabajos. Un cuento que para hacer un cuento está como 27 años para empezar la primera frase. Solo para la primera frase, exactamente. Y bueno, ha habido escritores maravillosos que han tratado el tema. Entonces, acudí un poco al corte ensayístico para poner a hablar esas diferentes ideas sobre el arrepentimiento narrativo. Pienso ahora en el mismo Lebrero, en Diario de un canalla, pero también no me acuerdo en qué momento, en Irrupciones se llama el libro. Irrupciones, sí, en el que descubre la tecla en el ordenador para tachar las sí, palabras, en Irrupciones, y dice, ahora lo voy a usar para siempre, esa fórmula, conforme escribo tacho, ¿no? Sí, me encanta. Dice, me encanta porque dice, así no se tiene que arrepentir, va escribiendo y ya está todo tachado. Claro, ya estás en ese que va lo mismo del eterno justificarse, ¿no? Escribimos, pero a la par queremos tachar y a la par queremos resaltar, y en ese debate no sabemos dónde poner la rayita, y terminamos más bien dándole la espalda, ¿no? Como a mí me ha ocurrido mucho con todo lo que escribo. Ahora estamos con este libro de cuentos, pero ya que pase esta situación ya diré, no, eso no fui yo, eso lo hizo alguien más, porque
porque es muy difícil comprometerse con algo que queda tallado en piedra, o al menos. Sí, bueno, sí, es cierto, queda el libro tiene como una idea, una cosa pesada que solidifica o condensa y le quita movimiento, ¿no? En ese sentido me parece que Orson Welles dijo una vez que la película, decía que la película es una cosa muerta y el teatro es una cosa viva. ¿Por qué? Porque el teatro yo todos los días lo voy corrigiendo, voy mirando y voy haciendo un poquito para acá, la luz, no sé qué, no sé cuánto. En cambio el cine hay que meterle toda la energía posible toda la vida porque se cierra y queda, el movimiento queda ahí ya, ¿no? O sea, hay que meterle todo lo posible. Y la pregunta es más dura, la de ya está terminado, es más dura cuando sabes que en teoría ya no deberías de modificarlo. Luego hay autores, José Emilio Pacheco, el mismo Borges, que Octavio Paz, que estuvieron reescribiendo sus nuevas ediciones de sus libros, de sus cuentos y poesía completa, pero en teoría ya no está ahí para que lo modifiques más. No, es que hay que soltarlo, digo, entre otras cosas que hay que publicar para soltar las cosas. Te pregunto a vos ahora, como escritor, Alejandro Espinosa Fuentes, ya no me queda un minuto nada más, sos de corregir mucho, sos muy te cuesta soltar, digamos, porque hay una cuestión, Vargas Llosa lo ha dicho, me tienen que arrancar los borradores porque ya está, digamos, ¿no? O sea, si no seguiría corrigiendo in eternum. También es otro placer, ¿no? De corregir y corregir y corregir. ¿Cómo sos vos? Un poco obsesivo con eso de la corrección, pero también cuando ya dejo ir el texto y ya se va, yo sigo arrepentido y sigo cambiándolo, y creo que ese es el motor principal para que escriba nuevas cosas. El siguiente. Como que sigo haciendo la versión correcta de lo que yo quería hacer hasta que se distorsiona a tal grado que ya la editorial puede creer que es otro libro diferente y no saben que es el mismo desde el inicio. Genial. O sea que lo que estás haciendo corrigiendo también un poco hacia adelante, como decía César Aira. Alejandro Espinosa Fuentes, Sonámbulos, este libro que me lo enviaste, tuviste a través de la Feria de Guadalajara, me llegó a través de la Cámara Uruguaya del Libro, de Melina Regalini, que le tengo que agradecer que vos le diste un saludo libro a Melina y muchas gracias. Sí, hay que agradecerle a Melina. Te mando un abrazo grande y bueno, esperemos vernos en algún momento o en México o en Uruguay o en España. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Pablo, y un saludo a todos en Uruguay, un país maravilloso y con una literatura genial, simplemente. Muy bien, amigos, a continuación vamos a oír Proyecto Punta Coronilla, el 9º episodio, La Sala de Embalsamamiento. Bienvenidos a Punta Coronilla. Bienvenidos a la crónica sucinta de los nuevos acontecimientos de la región y zonas aledañas. Muchos de nuestros escuchas inocentes se sorprendieron al escuchar la entrevista con el director del ala masculina del Manicomio Central de Punta Coronilla. La sorpresa llegó cuando el director en cuestión hizo referencia a las artesanías en cuero a las que los candidatos en las elecciones fallidas del Manicomio Central estaban dedicando su tiempo. Trascendió que ese cuero, noble materia prima, había sido tomado de una sala de embalsamamiento que constituyó en algún momento uno de los entretenimientos favoritos de los antiguos pacientes del Manicomio Central, pacientes cuya obra tal vez haya sobrevivido allí desde hace un centenar de años. Por lo tanto, hemos decidido enviar a una de nuestras periodistas a describirnos la sala de embalsamamiento del Manicomio Central de Punta Coronilla. Nuestra periodista está de incógnito, así que la nombraremos con un nombre de fantasía. Adelante, Marcia. Bueno, aquí estamos, a punto de ingresar a la sala. Se llega hasta aquí a través de largos pasillos de pisos ajedrezados y encolumnados que luego derivan en una serie de túneles. Estos, a su vez, desembocan con estrechas escaleras que suben y bajan por la estructura subterránea del Manicomio Central. Finalmente, todo termina en una antesala tras la cual se llega a este lugar. Los vidrios de las puertas y las ventanas están biselados, de manera que es casi imposible mirar hacia el interior de la habitación.
En este momento, alguien imagino que algún funcionario del manicomio central nos está permitiendo el ingreso y nos pregunta cómo ha estado el mundo en estos últimos tiempos. Bueno, la pregunta es pertinente si consideramos el estado de esta persona. Lo que vemos es realmente maravilloso. Muchos animales embalsamados en una actitud tan vívida que parecen continuar aún con vida o incluso parecen moverse. Estimada periodista Marcia, ¿está usted en condiciones de tomar alguna imagen que podamos compartir después con nuestros oyentes? Bueno, en realidad, y disculpen si me pierdo en alguna disquisición de menor importancia, si nuestros oyentes vieran alguna imagen, ya dejarían de ser oyentes y se convertirían en visualizantes. Por lo tanto, no tengo posibilidad de tomar imágenes solamente para nuestros oyentes, salvo que estos oyentes fueran ciegos y no las pudieran ver. En todo caso, podrían tomar imágenes tanto para los oyentes como para los visualizantes. Como prefiera, periodista Marcia. Prefiero en todo caso describir los fenómenos que estoy viendo en este momento. Si me permiten, voy a acomodarme las circunstancias de observación que me permitan una mejor descripción del lugar. Si me dan unos minutos, enseguida vuelvo. Adelante, Marcia. Marcia. Mientras tanto, vayamos al inicio de una nueva columna en el informativo central de Punta Coronilla. Como ustedes saben, el deporte y todas sus manifestaciones son fundamentales para cualquier región. Cuando los integrantes de una comunidad como la nuestra son expuestos al deporte, ya sea en su forma de espectáculo tanto como en su primaria forma de juego, se multiplican los valores de competitividad e incluso de cooperación. Por lo tanto, tenemos el agrado de presentarles a nuestro nuevo cronista deportivo, a quien, en defensa de la confidencialidad, llamaremos con el nombre de fantasía de Robert. Notarán ustedes que Robert tiene voz femenina y esta voz femenina se parece a la de Marcia, pero esperamos que esto no lo lleve a pensar que se trata de la misma persona. Estimado Robert, ¿a qué decisión han llegado los ilustres deportistas de Punta Coronilla en su reunión de los días jueves? En la reunión de la noche de ayer, los deportistas de Punta Coronilla han visto la necesidad de que los demás integrantes de la comunidad los reconozcan, tanto por sus logros como por su calidad de gente. Por lo tanto, han decidido organizar un desfile con todas las galas pertinentes y de referencia en todos los deportes en los que destacan. En estos días se comunicará la fecha de este desfile, al que seguirá la en otros tiempos clásica justa deportiva de Punta Coronilla, olvidada ahora desde la aparición de las pequeñas criaturas que vienen del mar, sin ofender, por supuesto. Los deportes que integrarán la grilla serán los siguientes: arquería con blanco móvil y vivo, cetrería de grandes animales alados, combates aéreos de halcones entrenados, competencia de velocidad en trineos de arena y la otrora famosísima competencia denominada campos afilados. A propósito, para esta última, en la que los corredores de toda edad deberán correr descalzos, se solicita a cada familia de Punta Coronilla la donación de un cuchillo. El mismo deberá entregarse en la casa de nuestro herrero, don Felipe Errante, quien los afilará hasta que corten un pelo en el aire, dejándolos así en condiciones para la competencia. Nos preguntamos, y se preguntan los oyentes, si habrá alguna disciplina que aporte novedades en esta nueva edición. Disciplinas nuevas, deportes innovadores en los que nuestra comunidad pueda solazarse.
Por supuesto, los oyentes de Punta Coronilla que especialmente concurran a la playa alejados, por supuesto, del saleducto y del territorio cercado, podrán reclamar un asiento numerado en la arena para presenciar la lucha de ballenas. Recordemos que este deporte, ancestral en nuestra comunidad, fue prohibido hace varias décadas cuando en el último combate de ballenas la situación se salió de control y se hundieron los 2 barcos guías. Esta vez, descendientes de los tripulantes de aquellos barcos guía volverán a surcar las aguas con sus provocadoras embarcaciones para tratar de exacerbar los ánimos de las ballenas, también descendientes de aquellos últimos 2 exponentes de este deporte. Se informa también que se implementará nuevamente el deporte que hemos heredado de las antiguas poblaciones nativas y que ahora, denominados cadena, pelota, guillete, rogamos a los oyentes que esta novedad no salga de nuestra comunidad, puesto que los territorios de los vecinos y sus comunidades tal vez piensen que al acercarnos de nuevo a este deporte, estamos acercándonos de nuevo a la idea de confrontación bélica, nada más lejos de las intenciones del comité de deportistas. Se nos exhorta a que sepamos disfrutar de lo nuevo y de lo viejo con las reservas y privacidad del caso. Volvemos con Marcia desde la sala de embalsamamiento del manicomio central de Punta Coronilla. ¿Marcia? Bien, ya volveremos al lugar cuando... Momento de los niños en Punta Coronilla. La historia que hoy nos convoca es una historia deportiva. Hace muchos años, cuando aún ninguno de nosotros había nacido, ni siquiera la señora Maciel, madre de la señora presidenta de la Comisión Investigadora de las Pequeñas Criaturas que Vienen del Mar. Bueno, en ese remoto entonces, había, entre los primeros habitantes, la costumbre de jugar deportes demasiado benignos. Los niños y los adultos perdían su tiempo en largas e inútiles carreras de bicicletas, canoas e incluso de caballos. Todos, tarde o temprano, llegaban a la meta y se confraternizaba después de cada competición de forma escandalosa, como si las categorías de perdedores y ganadores no fueran contrarias ni importantes. En fin, esto ocurría en aquellos horribles tiempos, hasta que un grupo de niños y niñas puso las cosas en su lugar. Hartos de que se confundieran en los mismos festejos las 2 categorías anteriormente mencionadas, idearon un juego en el que solo quedaran ganadores o, en su defecto, perdedores, pero que de ninguna manera quedaran ambos. El juego inventado sería muy difícil de explicar en los minutos que nos quedan. Bástenos aclarar que su herramienta de juego era una pelota metálica soldada a una cadena de acero en la que en cada eslabón se había incrustado una gilet. Un equipo se llamaba ganadores y el otro perdedores. Las reglas del juego estipulaban que al final del mismo solo podía quedar en la arena uno de los 2 equipos, dándose muchas veces la graciosa ocurrencia de que los perdedores fueran los ganadores. Luego de terminada la competencia, el equipo de limpieza quitaba los restos residuales, mientras los ganadores, o los perdedores, festejaban, pero nunca ganadores y perdedores. ¿Qué enseñanza es posible extraer de este bello relato histórico deportivo? Una muy importante. Los perdedores a veces ganan. Los ganadores a veces pierden.
Bueno, esto era Proyecto Punta Coronilla, la serie de ficción que se realiza allá en San José. Diego Cabral en la locución principal, Pedro de Peña en el guión y Carolina Cuadro es la estrella, la periodista ahí que aparece tras en la sala de embalsamamiento. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes a las 19 horas arrancaremos de nuevo aquí por Radio Uruguay y por Emisora del Sur. Espero que lo pasen muy pero muy bien este fin de semana, que lo pasen bien.